el ministro Hernando Ceballos. ¿Cómo está, ministro? Bienvenido a la edición Mediodía. Un saludo para usted y especialmente hablar de las nuevas disposiciones que se están dando a conocer desde el MINSA para esta parte de fin de año especialmente, donde acudimos a los malls, podemos acudir a comprar, a los restaurantes. Sin embargo, a partir de la quincena de diciembre, pues se ponen en vigencia nuevas disposiciones. Cuéntenos. Muy buenas tardes, Patricia. Un gusto comunicarme con ustedes. Efectivamente, el Ministerio de Salud ha propuesto al Consejo de Ministros y ha sido aprobado un conjunto de medidas con la idea de intensificar la vacunación en el país, mantener y acelerar incluso el ritmo de vacunación que llevamos adelante, pero sobre todo el fin, que lo que queremos es proteger a la ciudadanía, mucho más cuando se acercan las fiestas, donde tenemos la experiencia del año pasado, sobre todo, que justamente después de las fiestas, cuando se generaron aglomeraciones de muchas personas, tuvimos pues el inicio fuerte de una segunda ola que nos generó tanto dolor a la sociedad peruana. Entonces queremos adelantarnos a esta situación, mejorar los niveles de cobertura en vacunación de la población peruana, y para esto estamos condicionando el ingreso a algunos espacios públicos cerrados, el tener la vacunación con 2 dosis, ¿no? Y para esto lo hacemos porque además las vacunas están en este momento al alcance de toda la ciudadanía. Tenemos provisión de vacunas para que no haya ninguna excusa, ningún problema, ningún inconveniente, para que la población se acerque, se vacune con su primera y segunda dosis y pueda concurrir a los lugares públicos cerrados sin mayor dificultad. Exacto. Porque de hecho, además, el Ministerio de Salud ha incrementado el aforo en muchos de estos lugares, tomando la previsión de que seguramente la concurrencia igual va a aumentar en nuestro país a partir de las fiestas que se avecinan. Así es, pero las campañas, fíjese, ministro, arrancan desde, digamos, si usted va a los supermercados, ya vemos todo, está en campaña navideña, incluso desde finales de octubre. Por ejemplo, el Colegio de Enfermeras señalaba que pudiera adelantarse, ¿no?, estas nuevas medidas desde el 1 de diciembre, porque ya evidentemente estamos en una campaña de fin de año. ¿Han remirado este tema? ¿Hay alguna consideración al respecto? Sí, lo que sucede es que nosotros ponemos este plazo prudencial porque entendemos que hay un porcentaje de gente todavía en nuestro país que no se ha aplicado la vacuna. Usted sabe, se necesita entre una dosis y la segunda dosis un promedio de 21 días a 28 días para poderse aplicar, ¿no?, la segunda dosis. Por eso es que entendemos que este es un plazo prudencial para que toda la ciudadanía tenga la oportunidad de vacunarse. Por lo tanto, podría haber la posibilidad, ministro, de que esto arranque desde el 1 de diciembre. ¿Todavía está, digamos, podría analizarse el asunto? No, es complicado porque estamos a mediados de noviembre. Si una persona se aplica esta semana la primera dosis, tiene que esperar 21 días para aplicarse la segunda dosis, y entonces ya estaríamos cerca a mediados del mes de diciembre. Por eso hemos puesto como fecha mediados de diciembre, el 15 de diciembre como fecha límite, para que con las 2 dosis se pueda asistir, se puede ingresar a lugares públicos privados. Perfecto, justamente, ya vámonos entrando al tema de a qué lugares sí se va a poder ingresar si se tiene las 2 dosis, si se cuenta con la cartilla de vacunación o con el certificado de vacunación completa, ministro. Así es, perfectamente. Hay un listado que ha sido publicado en el Diario Oficial El Peruano, en todos los lugares donde se puede asistir, ¿no? En realidad son espacios cerrados públicos a los cuales se va a solicitar la doble vacunación, o sea, la vacunación completa. Esto incluye, por ejemplo, restaurantes, incluye algunos mercados, incluye moles, ¿no?, donde se concentra gran cantidad de gente, tiendas, en fin, todos los lugares donde tengamos aglomeración de personas porque entran a comprar o a hacer algún tipo de trámite, van a necesitar tener el carnet de vacunación o la presentación en el celular de la acreditación respectiva de tener las 2 dosis.
Perfecto. Ahora, vayamos a la mascarilla. Ya, por ejemplo, se cambia el tema de la doble cuando se usa una KN95 o de lo contrario la quirúrgica más una de tela, de manera que se van cambiando ya los protocolos. La idea entendemos que es no relajar, sino más bien ir acomodándonos poco a poco a una nueva normalidad. Y además el planteamiento del MINSA de llegar a fin de año, ¿a qué porcentaje de vacunación de la población, Bueno, ministro? nosotros aspiramos a acercarnos al 80% de la población activa. En este momento estamos casi llegando ya al 60%, estamos en más del 59%. Aspiremos llegar en estos días, 2 días más al 60% y a fin de año acercarnos ya al 80%, ¿no? Pero lo cierto, y esto lo hemos visto porque hemos recorrido el país, las unidades de cuidados intensivos, aparecen algunos elementos que son muy claros. Lo primero, la mayoría de las personas que están en cuidados intensivos son personas que no han recibido las 2 dosis. Y también la mayoría de las personas que han fallecido son las que no se han vacunado con 2 dosis. Y también la gran mayoría de las personas que fallecen son las personas mayores de 60 años. Por tanto, estos considerandos hay que tenerlos muy en cuenta. Personas mayores deben estar vacunadas. Está absolutamente obligatoria. Estamos en un porcentaje muy importante en el país, estamos alrededor del 80% de la población mayor de 60 años vacunada. De hecho, estamos en el 82%. Necesitamos ir cerrando esta brecha, pero entender que no solamente es cuestión de la vacuna. Porque yo digo, la mayoría son personas que no se han vacunado, pero también hay personas que se han vacunado con 2 dosis que ingresan a cuidados intensivos. Claro, ¿Quiénes son estas personas? Son personas que de pronto no se han dado cuenta y son diabéticas, son hipertensas o tienen otro tipo de enfermedades crónicas que muchas veces las tenemos y no hacemos los controles respectivos. Perfecto, claro, y pueden ser también personas con comorbilidades, ¿no es cierto? ¿Cómo Eso ve el es lo avance? que... ¿Cómo ve el avance, ministro? Todavía el INS ciertamente cuestiona el tema de la rapidez o de la celeridad con la que se va inoculando a más peruanos, ¿no es cierto? ¿Qué tendrían ustedes que decir? Ahora ya nos encontramos, por ejemplo, en los adolescentes de 12, entre 12 y 18 se está avanzando con la celeridad y por otro lado el personal de salud también en cuanto a la dosis de refuerzo para tener al personal mayormente inoculado, ¿no? Sí, estamos avanzando en el personal de salud, vamos avanzando rápidamente. En algunas regiones estamos en alrededor del 80%, en otras estamos por arriba del 90% del personal de salud vacunado. Estamos vacunando también a las personas mayores de 65 años, que son las personas que luego de 6 meses o más de haber sido vacunadas, pues los porcentajes de defensa que tienen esas personas va bajando un poco y es conveniente un refuerzo. Y por supuesto, las personas que tienen alguna enfermedad pueda producir inmunodeficiencia, ¿no? Pero yo me quería referir a que la vacunación es un eje central para protegerse frente al COVID, pero además no podemos descuidar el uso de la mascarilla. Correcto. Y el distanciamiento social y la higiene de manos. Esto es muy importante tomarlo en cuenta porque mucha gente, y nos ha pasado en Europa, que estaba vacunada y sin embargo no usaban mascarilla, no había distanciamiento social. Y entonces, claro, la vacuna protege en parte contra los contagios, pero no totalmente. Por tanto, puede haber un contagio estando vacunada y podemos seguir extendiendo la enfermedad y contagiando a personas hasta que de pronto agarremos a una que no estaba vacunada o a una vacunada con alguna enfermedad agregada y la... Correcto. Ya que usted ha citado, fíjese, ministro, ya que usted ha citado Europa, ¿no es cierto? Ya que usted ha citado el extranjero, quiero preguntarle porque, por ejemplo, en algunos países se ha puesto muy drástica la legislación. Tú no entras a un restaurante, tú no entras a un centro comercial, ni siquiera puedes salir si no tienes la cartilla completa. En el Perú todavía hay muchos peruanos que se resisten a la vacuna, ¿no es cierto? Y nuestras medidas entran en vigencia a partir del 15 de diciembre todavía, para poder ir a un restaurante, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué más se puede hacer para convencer a los peruanos que hay que vacunarse? Bueno, nosotros más o menos hacemos una escala de cuáles son los motivos por los cuales la gente no tiene todavía la vacuna. Hasta hace un tiempo atrás era porque nos llegaba por lotes las vacunas, teníamos que ir dosificando las unidades.
Alguna gente quedaba como rezagada, por distintas razones no acudía a vacunarse, pero en este momento tenemos suficiente stock de vacunas para vacunar a todas las personas sin ningún tipo de problema. Claro. Hay vacunas en el país, Ujú. pero hay un porcentaje de personas que no se han vacunado porque no le dan importancia a la vacunación, porque Ujú. son indiferentes frente al cuidado de su propia salud o de la posibilidad de contagiar, o porque viven muy lejos, porque están en zonas rurales muy alejadas, Ujú. o porque tienen jornadas de trabajo muy prolongadas, entonces es difícil acceder. Este más o menos es un porcentaje, calculamos, de un 20%. Luego tenemos cercano a un 20% de personas que son realmente muy resistentes a la vacunación, que les ha llegado un mensaje errado, han tenido una mala experiencia con la vacuna, Ajá. porque pensaban que la vacuna los iba a proteger desde el primer día que se aplicaban la vacuna y se complicaba el familiar y fallecía. Dicen, la culpa la tiene la vacuna, o porque las campañas antivacunas que todavía existen en nuestro país los han convencido de que la vacuna Perfecto. tiene daño, etc. Ahora, Entonces, veamos, ministro, que también ahora ese tema de voluntario, ¿no es cierto? El tema de voluntario, quiero preguntarle, porque, por ejemplo, para las empresas es obligatorio y está ahí la restricción, no te has vacunado, no puedes asistir a trabajar, cuando ya vamos a pasar a la presencialidad en cuanto al tema laboral. Y también recordemos lo que se está aplicando para el transporte, que es tan importante porque en el transporte pues la gente se aglomera, muchas veces la ventilación no es la adecuada. Estos dos puntos, por favor, precísenos. sí, bueno, la primera cosa, yo no te obligo, tú puedes salir de tu casa, puedes caminar donde quieras, pero los derechos individuales no pueden invadir los derechos de los demás, el interés colectivo. Tenemos que fomentar una responsabilidad individual para protegernos entre todos. Entonces, si yo no estoy vacunado, ¿qué sucede? ¿Puedo contagiar más? Puedo contagiar más. Ujú. ¿Puedo enfermarme con más facilidad? Puedo enfermarme con más facilidad. Y puede ser que yo ni sepa que estoy infectado, porque son como 14 días de incubación de la enfermedad. Entonces yo voy a un micro interprovincial donde voy a estar 4 o 6 horas sentado al lado de otra persona Ujú. y las posibilidades de contagiarla son mucho mayores. ¿Tengo derecho a eso? La otra persona tiene derecho a decir, mira, yo no estoy dispuesta a viajar al lado de una persona que no ha querido vacunarse y entonces tiene más posibilidades de contagiar. Tiene derecho esa persona. Por eso es que desde hace un mes sacamos ya este decreto supremo de decir, a partir del 15 de noviembre se necesitará, si eres una persona mayor de 45 años 45. Ajá. todavía, que si te enfermas puedes infectarte con mayor facilidad, debes tener las dosis. Y en el caso de las otras restricciones, tenemos un mes por delante para que la persona no tenga ninguna excusa, no tuve tiempo de ponerme la segunda dosis, estaba lejos del centro de vacunación, cosa que ahora hay muy pocas posibilidades que esto suceda porque el ministerio está sacando brigadas por todos lados, Ujú. pero que no hayan excusas y realmente nos vacunemos. Acá se Perfecto. trata de protegernos colectivamente, de Sí. definir, bueno, vamos a cuidarnos frente a la pandemia, vamos a derrotar la pandemia. Ya. Además, ¿qué Porque facultades tiene el empleador, ministro, para, por ejemplo, hacer, ¿no es cierto?, cumplir esta disposición en cuanto a los protocolos en los trabajos, en las empresas, para la clase trabajadora, ¿no? Porque bien podría yo decir, mira, yo no me quiero vacunar, no voy a vacunar, tengo un trabajo, asisto, pero estoy afectando a los compañeros de trabajo, ¿no? sí, nosotros vamos a sacar, por supuesto, en los próximos días, por eso es que no le hemos sacado para cumplimiento inmediato, tenemos Ujú. un mes delante, digamos, la reglamentación de cómo se daría, se instrumentaría la infracción de un centro de trabajo con más de 10 personas que están juntos, que están haciendo trabajo presencial Ujú. y que deberían tener las dos vacunas y no lo hacen. No sé, será una suspensión perfecta, en fin, eso se va a publicar, se va a hacer de conocimiento público ¿Para cuándo? en el momento que corresponda. Tenemos un mes por delante, seguramente en una semana o 15 días saldrá publicado la reglamentación de qué pasa con el trabajador o con el empleador que no cumple con esta norma señalada. Ujú. Ahora lo que estamos sacando de entrada para que la gente se entere, para que el empleador lo sepa, para que los trabajadores también, es que los que trabajen en lugares donde hacen trabajo presencial, más de 10 trabajadores, que generalmente están en contacto unos con otros, deben tener las dosis.
Perfecto, muy bien. Y además la mascarilla, ¿no? Aquí no se ha dicho pues que ya no Por nos la podemos supuesto. sacar. Si bien es cierto, se ha dicho que se puede usar una KN95, tendríamos que colocarnos siempre las dos mínimamente cuando se trate de la quirúrgica de 3 pliegues, más la de tela, que será ya más que nada un tapaboca. Ministro, la pregunta final tiene que ver con aquellas personas que por A o B motivo quieren vacunarse, pero no lo han podido hacer. Vale decir, aquellas que se consideran que están fuera de fecha. ¿Pueden acudir a cualquier lugar de vacunación? Pueden hacerlo a cualquier lugar de vacunación. Aun cuando sea en una ciudad, por ejemplo, donde no viven. Bueno, la idea es que pueden hacerlo, pero la idea es que esto no sea Un desorden. una forma de desarrollo de la vacunación, ¿no? Porque si no, imagínense, enviamos a una determinada localidad 500 vacunas, pero van los de otra localidad y se vacunan allí, entonces se nos crea un desorden porque van a faltar vacunas, obviamente, no es imposible controlar. Por eso es que se recomienda, por eso es que se solicita que en lo posible se vacunen en el mismo lugar donde recibieron la primera vacuna. Perfecto. ¿No? Esta es la recomendación del Ministerio de Salud. Perfecto. Si hubiera una razón de fuerza de que no pueden regresar a ese lugar porque han viajado y lo que sea, bueno, eso se pueden exonerar de esta norma, pero tienen que ser casos específicos. Específicos, ya. Y la pregunta también, ministro, en realidad podemos seguir tocando más el tema porque es tan importante. No hemos hablado ya del transporte interprovincial a partir de 45 años. El día de hoy se tiene que presentar la cartilla de haber recibido las dosis completas. En el transporte de Lima, ministro, en la mañana hemos visto, por ejemplo, qué se está haciendo, se está inspeccionando, cómo verificar al conductor, ¿no es cierto?, en el transporte ya de la capital y del Callao, por ejemplo. ¿Cómo lo van ustedes monitoreando? Bueno, el Ministerio de Salud dicta las normas. Nosotros no tenemos todo el personal capaz para hacer este control. Esto corresponde, por supuesto, también a los gobiernos locales, corresponde a la Policía Nacional y, sobre todo, corresponde a la ciudadanía. Correcto. O sea, nada se va a poder hacer si no tenemos la colaboración, la disposición, la conciencia del ciudadano de que lo que se está haciendo desde el gobierno es ayudar Bien. enfrentar la pandemia de una forma mucho más segura. Naturalmente. Muy bien, ministro. Bueno, muchísimas gracias por este tiempo extenso que nos ha concedido a la edición Mediodía.